Hola, ¿qué tal todos? Pura vida, les habla el profesor Adrián Montero. Voy a hacer aquí una microclase, un pequeño tema que a muchas personas los tiene confundidos. Entonces, para ayudarlos a su examen, vamos a hacer una pequeña aclaración. Vamos a hablar primeramente del plano cartesiano. Todos conocemos que tiene un eje horizontal y un eje vertical. Sabemos que se llaman eje X y eje Y, por supuesto. También sabemos que el eje X es un eje horizontal y que el eje Y es un eje vertical. Así lo estudiamos desde séptimo. Ahora bien, vamos a hablar de las rectas que tiene este plano cartesiano. ¿A qué me refiero? Empecemos por el eje X. El eje X que ya sabemos que yo le quiero dibujar unos puntos específicos. Vamos a ponerle un punto por aquí, otro punto por acá y otro punto por acá. Bueno, el eje Y también es importante que esté dentro del plano. Digamos que este que está aquí es el número -5. Aquí le ponemos un número -2. Recordemos, en el centro nunca me van a especificar este número, pero el origen de las coordenadas aquí es donde está el número 0, es donde se cruzan los dos. Entonces, aunque no esté ahí, ustedes siempre tienen que saber que hay un 0. Y pongámoslo aquí, por ejemplo, el número 3. Ahora, estoy hablando solo, voy a centrarme en el eje X. Voy a hablar de las rectas del eje X. Son las rectas que se llaman, por ejemplo, digamos estos números x-5, x-2, x0, x3. Lo que tenemos que ver es que las rectas del eje X, la idea es que atraviesen el eje X. Si yo les digo la recta x-5, lo que quiero es que pase por el número -5 del eje X. Y para atravesarlas tendrían que ir de forma vertical. Por ejemplo, dibujémosla aquí en el -5. Esta recta que están dibujando aquí azul es la que se llama x-5, porque atraviesa el número -5 del eje X. Pero obviamente para atravesarlo tiene que ir contraria a su dirección, porque si tenemos un eje horizontal, sus rectas tienen que ser verticales. Por ejemplo, una recta que pase aquí por el -2, así se va a llamar x-2. La que sigue es muy importante, la que pasa por la x0. ¿Qué pasa si yo dibujo esta recta que pasa por la x, que se llama x0? Aquí hay una confusión enorme porque justamente queda encima del eje Y. Entonces mucha gente me ha dicho, bueno, yo mismo a veces lo he dicho, eje Y y x0 es lo mismo. Bueno, ahora técnicamente no es lo mismo, sino que simplemente la recta x0 pasa encima del eje Y. Entonces, sí, para efectos prácticos, para calcular alguna simetría o algo así, pues podemos pensar que es lo mismo. Pero entendamos que es que la recta x0 es porque pasa por el 0 de la x y pues obviamente por ahí también pasa el eje y. Entonces, una está encima de otra. Y por último, por ejemplo, la recta x3, ¿verdad? Entonces, esta es la idea que tenemos. Si es cierto, el eje x horizontal, pero sus rectas son verticales. Porque el eje horizontal y sus rectas tienen que atravesar ese eje y por supuesto tienen que ir contrarias. Entonces, eje X horizontal, pero sus rectas son verticales. Pasa exactamente lo mismo con el eje Y. Hablemos ahora del eje Y y sus rectas. Dibujemos los ejes, ¿verdad? Entonces, el eje Y, el eje X y por supuesto, vamos a dibujarle unos cuantos puntos, uno por aquí y otro por acá. Entonces, pongámosle números también, por supuesto. Digamos que este es el -3, pongámosle aquí el número, el 0, ¿verdad? Por supuesto, que ya sabemos que aunque no me lo digan, la altura 0 es ahí en el puro centro del eje Y. Qué sé yo, 1 y 2. Entonces, es exactamente lo mismo. El eje Y sí es vertical. Pero si yo le quiero atravesar una línea, una recta al eje Y, tengo que hacerla de forma horizontal, porque para atravesarla, digamos, una recta que pase por el -3, tiene que ir contraria al eje. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que si yo dibujo esta recta, esta se va a llamar y igual -3, porque pasa por el número -3 del eje Y. Por eso se llama y igual -3, pero evidentemente tengo que dibujarla horizontal. Yo sé, el eje Y es vertical, sí, pero una cosa es el eje y otra cosa son las rectas que se dibujan sobre ese eje. Por ejemplo, ¿qué pasa con la recta Y0? Es lo mismo que les está hablando, esto es muy importante, la recta Y0. No es que la recta Y0 y el eje X es lo mismo. Técnicamente, repito, es que la recta Y0 pasa encima del eje X. Entonces, obviamente en ubicación,
concuerdan. Pero entonces, la recta Y1 es lo mismo, la dibujo por aquí, se llama Y1 porque toca el 1 igual que la Y2. Entonces, es la misma historia. Tenemos un eje Y que es vertical, por supuesto, como siempre lo hemos conocido, pero sus rectas son horizontales. Esto espero que les quede claro porque había mucha confusión y bueno, una pequeña microclase de unos cuantos minutos para poder aclarar este tema. Espero que les sea de mucha utilidad.